¿Por qué? Resulta que en 1924 se funda el primer colegio de sordos, primer colegio para sordos. Se llama, si todavía funciona, desconozco la información actual, pero se llamaba Nuestra Señora de la Sabiduría. Y fue un internado femenino dirigido por religiosas francesas. Así es que en Bogotá se estableció primero en San Juanito Meta y después, posteriormente, en Bogotá, donde tuvo una historia de oralismo, donde en ese colegio se les enseñaba a vocalizar, a emitir los sonidos propios del español, pero se prohibía el uso de la lengua de señas. Entonces las niñas, las jovencitas lo que hacían era que de noche utilizaban la oscuridad como refugio para comunicarse en códigos caseros que eran los primeros inicios de la lengua de señas colombiana tal como la conocemos hoy. Resulta que esto no solo pasó en Bogotá, en Nuestra Señora de la Sabiduría, sino que también casi que simultáneamente ocurría algo parecido en un internado, pero en Medellín, para jóvenes sordos varones. En 1925 se fundó en Medellín el Colegio eh, de Ciegos y Sordomudos en Medellín. Lo fundó el señor Francisco Luis Hernández. Este colegio inició siendo de varones, más adelante, años después, se convirtió en un colegio mixto y hacían lo mismo que en el colegio Nuestra Señora de la Sabiduría. Se comunicaban a escondidas con señas caseras que ellos mismos iban construyendo y lo que ocurrió fue que cuando los sordos, las sordas del colegio Nuestra Señora de la Sabiduría salieron del internado, se hicieron ya adultas y salieron del internado, los jóvenes del colegio de Medellín para sordos varones también se graduaron y salieron del internado ya como jovencitos adultos. Entonces empezaron a congregarse y a intercambiar códigos y se empezó a mezclar los códigos de lengua de señas que tenían en Medellín, en el Colegio de Sordos de Medellín, y los que había en el Colegio de Sordos de Bogotá, y empezó a emerger naturalmente la lengua de señas eh, tal como la conocemos hoy. También hay una influencia fuerte de Cali, porque en Cali se fundó también en esos años, mm, exactamente en el año 1942, un instituto para niños ciegos y sordos. Y ocurrió lo mismo. Cuando se salieron estos niños sordos de Cali, se juntaban con los de Bogotá, con los de Medellín, empezaron a establecer la lengua de señas, eh, los orígenes, las bases de la lengua de señas que conocemos hoy en día. Esto eh, se consolidó mucho más cuando en 1957 se fundó por esos egresados de los primeros colegios de sordos en Colombia, se fundó la Sociedad de Sordomudos de Colombia, que hoy se conoce como Sordebot o Asociación de Sordos de Bogotá. Ellos iniciaron entonces un, un proceso de activismo político para llegar a subir el estatus de la lengua de señas que se manejaba, ya no como unas señas caseras o unos códigos restringidos, sino como una lengua de señas nativa de ellos como sordos, como comunidad, con una identidad, con una cultura y
y que fuera algo legal, algo que no se les prohibiera, sino que más bien se promoviera. Y tomó mucha más fuerza este activismo político que ellos tenían y esta consigna de que la lengua de señas era propia, era natural de ellos y que tenían un legado cultural ligado a la lengua de señas. Eso tomó mucha más fuerza en 1960 cuando William Stokes, un lingüista estadounidense, dio sólidas bases lingüísticas para la lengua de señas americana y por extensión a otras lenguas de señas, como lo fue el caso de la lengua de señas colombiana. Después de 1960 se crearon asociaciones de sordos en distintas regiones del país, permitiendo así que la lengua de señas, que principalmente había surgido en el interior del país, también se difundiera a las otras regiones de Colombia. Por ejemplo, se creó la Asociación de Sordos de Bolívar, la Asociación de Sordos del Valle, la Asociación de Sordos de Medellín. También en las décadas posteriores a 1960 llegó a establecerse el INSOR, Instituto Nacional de Sordos de Colombia, una institución del gobierno que apoya todos los procesos relacionados con el estatus de la lengua de señas. También las asociaciones de sordos llegaron a agremiarse en la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. Y todo este recorrido histórico para llegar a 1996, año en que felizmente para la comunidad sorda se reconoció y por decirlo así, se legalizó la lengua de señas colombiana, especialmente en el año 2001, después de este reconocimiento oficial de la lengua de señas colombiana. En el año 2001 se hizo lo más cercano a un estudio lingüístico y gramatical de la lengua de señas colombiana, ya no haciendo uso del estudio lingüístico extranjero que había hecho William Stoll, sino algo propio para la lengua de señas colombiana. Lo realizó el doctor Alejandro Oviedo, un experto en lingüística y lenguas de señas. En convenio con la Universidad del Valle, se produjo un libro en el que, entre otras cosas, se explicó la denominada configuración manual, que no es otra cosa que la forma en la que una mano o ambas manos se colocan y los dedos, cómo se posicionan para establecer junto o en combinación con otros recursos lingüísticos de la lengua de señas colombiana, emitir mensajes. Por ejemplo, esta es una configuración manual, esta es otra configuración manual, esta es otra configuración manual y combinada con otras características visogestuales de la lengua de señas y su gramática, se pueden transmitir mensajes. Todo este recorrido histórico hasta 2001 nos permite entender qué es la lengua de señas colombiana y qué es la configuración manual. Pero la lengua de señas colombiana tiene mucho más por contar y además es una lengua en constante evolución. Por eso les recomiendo ver el video en YouTube de Giovanni Meléndez del INSOR, el actual director del INSOR, en donde explica la evolución de la lengua de señas colombiana y podrán entenderlo de primera mano hablando un investigador y sordo profesional universitario como él de su lengua nativa. Los invito a que vean ese video.